Bien, ahora vamos a ver cuáles son los conceptos que no son considerados como retiro de bienes. Para eso nos vamos a apoyar nuevamente de el numeral 2 del literal A del artículo 3 de la ley del impuesto general a las ventas, en donde vamos a apreciar una serie de supuestos que se excluyen del concepto de retiro de bienes, los cuales vamos a detallar a continuación. Uno es el retiro de insumos, materias primas y bienes intermedios utilizados en la elaboración de los bienes que produce la empresa. Para esto vamos a explicar que su concordancia reglamentaria la vamos a ubicar en el numeral 5 del artículo 2 del reglamento de la ley del IGB, el cual determina que el retiro de insumos, materias primas y bienes intermedios, a que se refiere el numeral 2 del literal A del artículo 3 de la ley del IGB, no se considera venta siempre que el mencionado retiro lo realice la empresa para su propia producción, sea directamente o a través de un tercero, ¿no? Aquí podríamos colocar como caso de una empresa de gaseosas que tiene un almacén de gas carbónico en el distrito X y de allí lo traslada con cierta regularidad los envases de gas que es utilizado como insumo al local de la planta industrial que se ubica en el distrito Y. Entonces, ya que mi empresa está produciendo un bien, pero tengo los insumos en un punto y la planta de producción está en otro punto, como suele suceder en estas grandes empresas, entonces al mover ese bien no califica como un retiro de bienes. Ok, ahora el punto 2, la entrega de bienes a un tercero para ser utilizados en la fabricación de otros bienes que la empresa le hubiera encargado. Este es muy parecido al anterior, pero con la diferencia de que ya yo no muevo los bienes entre mi almacén y mi planta, sino lo hago entre mi almacén y otra planta para que haga un proceso para que una empresa X que no tiene relación con mi empresa haga el proceso, ¿no? Para eso vamos a poner el ejemplo, ¿no? Aquí puede tratarse del caso de la entrega de bienes que son utilizados en un proceso productivo para ser transformados en otro tipo de bien, ¿no? Podría ser el caso de una empresa que tiene fardos de tela que los entrega a un tercero para que confeccionen edredones, ¿no? Entonces una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Entonces yo entrego lo que es mío a un tercero que se dedica a trabajar lo mío para el producto que yo quiero, ¿no? Entonces ahí tampoco califica como retiro de bienes. Bien, un punto 3 es el retiro de bienes por el constructor para ser incorporados a la construcción de un inmueble. Puede ser el caso de una empresa cuyo giro de actividad se encuentra relacionada con la edificación de viviendas multifamiliares, ¿no? Y esta empresa tiene un depósito en el distrito de El Tambo, como ejemplo, ¿no? En donde pues reúne o acopia fierros de construcción y de allí procede el retiro de una cantidad pues de 600 varillas, ¿no? De pulgada y media para llevarlos al lugar de una obra que queda en el distrito de pues Orcotuña, por decir, ¿no? Orcotuna. Entonces es muy parecido a los anteriores, pero puntualmente ya no estamos hablando de gas ni de tela, sino de construcción. Entonces es relativamente al tema construcción, ¿ya? Ahora, otro punto más, el punto 4. El retiro de bienes como consecuencia de la desaparición, destrucción o pérdida de bienes debidamente acreditada conforme lo disponga el reglamento. Para eso nos vamos a apoyar sobre su concordancia reglamentaria, en la cual puntualmente en el numeral 4 del artículo 2 del reglamento de la ley del IGB determina que en caso de pérdida, desaparición o destrucción de bienes
por casos fortuitos o de fuerza mayor, así como se susciten algunos delitos en perjuicio del contribuyente, sea por sus dependientes o terceros, a lo que se refiere el numeral 2 del inciso A del artículo 3 de la ley del IGB, se deberá acreditar con un informe emitido por, en este caso puede ser una compañía de seguros, o el respectivo documento que se realiza en las comisarías, ¿no? o en el ente policial, el cual debe ser tramitado dentro de los primeros 10 días hábiles desde que se producen esos hechos, ¿no? O se tome conocimiento de la comisión del delito antes de ser requerido por la SUNAT. Ya es importante que todo esto sea cumplido los plazos establecidos, porque no puede suceder si es que SUNAT nos hace una auditoría, nos revise y recién coloquemos la demanda, no procedería, ¿no? La baja de estos bienes deberá contabilizarse en la fecha en que se produjo la pérdida, desaparición o destrucción de los mismos, ¿no? O cuando se tome conocimiento de la comisión del delito. Bien, entonces ese es el punto 4 de los conceptos que no son considerados como retiro de bienes. Ahora, el punto 5 nos dice el retiro de bienes para ser consumidos por la propia empresa siempre que sea necesario para la realización de operaciones gravadas. Bien, en este caso podemos poner un ejemplo de una empresa que se dedica a la venta de extintores, ¿no?, contra incendios. Y bueno, tiene un vehículo que se encuentra programado para ir a la revisión técnica, ¿no? Y bueno, dentro de los requisitos le piden un extintor y bueno, no cuentan con ese extintor. En este caso, la empresa va a efectuar el retiro desde su almacén de un extintor para poder ser colocado como parte del equipo de seguridad, ¿no?, que requiere esa unidad vehicular de manera permanente, ya que va a pasar una revisión técnica, ¿no? Bueno, aquí la concordancia reglamentaria lo ubicamos en el literal C del numeral 3 del artículo 2 de la ley del impuesto general a las ventas, el cual señala que el consumo que realice la empresa de los bienes de su producción o giro al negocio, salvo sea necesario para la realización de las operaciones grabadas. Muy bien, ahora el punto 6 nos indica los bienes no consumibles utilizados por la propia empresa siempre que sea necesario para la realización de las operaciones grabadas y que dichos bienes no sean retirados a favor de terceros. Para eso podemos citar que tenemos el almacén de una empresa comercializadora de ventiladores. Se retira pues un ventilador para la oficina de gerencia. Entonces, igual que vimos en el caso anterior, la concordancia reglamentaria lo ubicamos en el literal C del numeral 3 del artículo 2 de la ley del impuesto general a las ventas, ¿no? Entonces, aquí tampoco sería un retiro de bienes, ya que bueno, se está consumiendo, si bien es cierto, se está usando los mismos bienes para el beneficio de la misma empresa, ¿no? Que en este caso un ventilador, ellos venden ventiladores y bueno, necesitan un ventilador para el gerente. Entonces tampoco sería retiro de bien, ya que si bien es cierto el gerente lo va a usar, pero sigue estando dentro de las instalaciones de la misma empresa. Ahora vamos a ver el punto 7, que nos habla de retiro de bienes para ser entregados a los trabajadores como condición de trabajo, siempre que sean indispensables para que el trabajador pueda prestar sus servicios o cuando dicha entrega se disponga mediante ley. En este caso tenemos un ejemplo que puede ser de una empresa que proporciona guantes de jeve, mamelucos, botas de jeve, cascos, herramientas con mango aislante, ¿no?, a los electricistas que realizan sus reparaciones, ¿no?, sea los del sur y del norte, en toda la planta industrial. Esta entrega respondería a una condición de trabajo en lo que respecta a seguridad, ¿no?, para el mejor desempeño de sus labores. Entonces acá tampoco sería un retiro de bienes, ya que
es necesario que se cuente con con esa indumentaria, ¿no? Otro caso puede ser, en este caso, pues el tipo de entregas de bienes de una compañía que fabrica jabón líquido y desinfectantes y lo coloca pues en los baños o en los dispensadores de sus oficinas, ¿no? Entonces, si yo produzco jabón líquido y tengo un montón de personal, entonces en los baños de dicha empresa, entonces voy a colocar el jabón que yo mismo produzco. Entonces tampoco, aquí en este caso, no estaría contemplado dentro de retiro de bienes, ¿no? Como punto 8 tenemos el retiro de bienes producto de la transferencia por subrogación a las empresas de seguros de los bienes siniestrados que hayan sido recuperados, ¿no? Para eso vamos a revisar un ejemplo propuesto por el señor Ruiz de Castilla Ponce de León y Robles Moreno, el cual cita el caso de un cliente que compra un vehículo y lo asegura, ¿ya? El auto es robado y la empresa de seguros entrega un nuevo auto al cliente. Luego el auto robado aparece, pero está a nombre del cliente. Debido a que la empresa aseguradora ya entregó un vehículo al cliente como reposición, ya que bueno, le robaron, el auto robado que aparece debe pasar a propiedad de la empresa aseguradora. Por su parte, en el contrato de seguros, el cliente que toma el seguro se obliga a transferir la propiedad a la empresa aseguradora si el vehículo aparece, ¿no? Por la subrogación, la empresa de seguros se pone en lugar del cliente y hace suya la propiedad del vehículo. Este retiro de bienes está inafecto al IGB. Bien, ese han sido los 8 conceptos que no son considerados como retiro de bienes. Bien, ya que este curso siempre queremos tenerlo actualizado, vamos a citar otros supuestos adicionales a los que ya habíamos indicado, que configuran o que no se consideran como retiro de bienes. Para eso tenemos la entrega a título gratuito de muestras médicas de medicamentos, claro está, ¿no? Que sean expedidas solamente, únicamente bajo receta médica. Si cumple este requisito, no estaría considerado como un retiro de bien. Pero ¿qué pasa si es que sí? Y si es que entrego una muestra pero sin receta médica, entonces no cumple con el requisito y sí estaría considerado como un retiro de bienes. Ahora, otro punto que debemos nombrar también es los que se efectúen como consecuencia de mermas, desmedros, debidamente acreditados conforme a las disposiciones del impuesto a la renta. Eso tampoco no se considera como un retiro de bien. La entrega a título gratuito, ese es otro punto, ¿no? La entrega a título gratuito de bienes que efectúen las empresas con la finalidad de promocionar la venta de bienes muebles o inmuebles, prestación de servicios o contratos de construcción, siempre que el valor de la totalidad de dichos bienes no exceda del 1% de sus ingresos brutos promedios mensuales de los últimos 12 meses, ¿no? Con un límite máximo de 20 UITs. Y finalmente, otro punto adicional que hemos encontrado es la entrega a título gratuito de material documentario que efectúen las empresas con la finalidad de promocionar la venta de bienes muebles, inmuebles, prestación de servicios o contratos de construcción.